Dios les bendiga, bienvenidos otra vez. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, a 1 Corintios, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 1. A continuar con todo lo que hemos estado hablando. El miércoles hablamos sobre, he estado hablando acerca del desierto, ¿verdad? Quebranto, prueba, sacar lo que hay en el corazón, ¿sí? Donde Dios nos tiene que meter, amén. Más aquellos que aspiramos a servir, ¿sí? Esto es inevitable, amén. Todos tenemos que ser probados en algún área, ¿verdad? Porque es la forma en la que la fe se perfecciona también y nuestro corazón madura, ¿sí? En Dios. Pero cuando alguien tiene aspiraciones a servir a Dios, pues eso es prácticamente ya, no prácticamente, eso ya es de cajón, ¿sí? Tiene que pasar por algo, amén, porque eso pues nos forma nuestro carácter, nos forma nuestra mentalidad, ¿sí? Y nos lleva a conocer más a Dios, que ese es el punto, ¿verdad? Porque no es hablar solo Biblia, ¿verdad? En cuanto a lo teológico, sino es hablar en base a experiencia, ¿sí? Que tiene sus bases en la palabra, ¿sí? Entonces es tomar la palabra de Dios como el recurso que nos saca del desierto, amén, o de todas las pruebas que podamos atravesar. Entonces que estas cosas nunca nos tomen de sorpresa, ¿verdad? Precisamente por eso se está hablando, amén, y porque sé que Dios pues nos quiere llevar a más, amén, a todos, ¿sí? Bueno, entonces el miércoles hablábamos cómo ir saliendo del desierto, sí, y así muy resumido, entre otras cosas, ¿verdad? Pues Dios nos pasa por ahí, sí, como ya lo hablé en estos días, para quebrantarnos o afligirnos, tal cual, sí, o así es la palabra, humillarnos, sí, con la intención pues de que nuestra estructura mundana o religiosa pues se va rompiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues porque Dios a través de nosotros, su iglesia, quiere llevar una cultura a este mundo, ¿sí? Pues usted ve que en el desierto fue donde se le dio mandamientos a Israel, ¿sí? Que más que leyes de rituales, pues sea una cultura, ¿sí? Un estilo de vida que Dios le está dando a una nación, para que esa nación se la diera a todas las demás naciones, amén. Ese fue el propósito de Dios desde el Génesis, ¿sí? Eso creo que lo estuvimos diciendo o comentando el miércoles. Entonces, pero como Dios sabe que venimos con una cultura toda retorcida, porque venimos del mundo y de una vida de esclavitud al pecado, ¿sí? Pues nuestro razonamiento no concuerda con el de Dios, ¿sí? Nuestra forma de ver la vida no es como Dios la ve, porque venimos de una esclavitud, ¿sí? Y esto es independiente si éramos buenos o malos a nuestro criterio, ¿sí? Ante Dios no hay ni un ser bueno, amén. Porque la santidad de Dios es muy elevada, ¿sí? Por eso Dios se le menciona como 3 veces santo, ¿verdad? O santísimo, ¿sí? Porque el estándar moral de Dios es inalcanzable, amén. Pues eso fue lo que le enseñó la ley, entre otras cosas, ¿sí? Una santidad extrema, amén. Pues usted ve que en todas las cosas la ley vino a enseñarle al pueblo, ¿sí? Y por eso dice la misma Biblia, ¿sí? Que nadie pudo cumplir la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el estándar moral de Dios es muy elevado, es un Dios santísimo, ¿sí? Bueno, el único que pudo hacerlo como hombre pues fue Jesús, ¿sí? Él sí cumplió la ley en su totalidad, ¿sí? Por eso no es bueno lo que a veces ahora se ve, ¿no? Esa corriente como judaizante, ¿sí? Que no lo mencionan así, pero realmente es así, amén, que quieren guardar ciertos rituales de la ley, pero supuestamente creen en Jesús. No, eso no es así, porque solo se están condenando, amén, porque el que quiere ser justificado por la ley tiene que cumplir toda la ley, no lo vamos a lograr. Entonces por eso el Señor vino a darnos cumplir la ley. Si nosotros creemos en Él, ya la cumplimos en Él, ¿sí? Pero bueno, entonces toda esa ley les fue dada ahí en el desierto para darles una cultura, amén. Entonces por eso Dios nos pasa por el desierto, entre otras cosas, porque lo que está haciendo es desarraigar la cultura que traemos del mundo, la mentalidad, los deseos, el razonamiento de este mundo, ¿sí? Por eso nos pasa todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Creo que el domingo pasado más
un poquito más detallado, ¿sí? Por eso Dios nos pasa por humillación o por aflicción, porque normalmente va a salir a luz cómo resolver los problemas, ¿verdad? Entonces usamos nuestro razonamiento egipcio o del mundo y así queremos resolver problemas. Y cuando Dios está tratando con alguien, se va a enredar más, ¿sí? Y quiere resolver algo con su capacidad, su habilidad o con sus costumbres y se enreda más, y se enreda más, y se enreda más, y se enreda más. Entonces cuando Dios está tratando con alguien, no hay título, no hay dinero, ¿sí? No hay habilidad, no hay nada que nos saque de ahí, ¿eh? Nada, no hay palancas aquí, ¿sí? Que como a lo mejor nos funcionaban en el mundo, en el desierto no. Sí, cuando Dios nos pasa por ahí, ni el dinero, ni la profesión, ¿sí? Ni las palancas, nada nos va a sacar de ahí, mi hermano. Lo único que nos va a sacar es esperar en Dios, que era lo que hablábamos el miércoles, ¿verdad? Y esperar en Dios, pues es esperar en su palabra. Y cuando una persona aprende a descansar en Él, cuando empieza a entender lo que Jesús hizo por nosotros, sí, que fue lo que hablábamos el miércoles. Entonces, o al menos eso intentamos hablar, ¿sí? Entonces, Él nos pasa el desierto para cambiarnos la cultura, ¿sí? Darnos la cultura del cielo a través de su palabra, sacarnos de ahí renovados para nosotros llevar la cultura de Dios a este mundo, pero no hay forma de salir de ahí. Esa es una, ¿verdad? Que hoy vamos a tratar de ver otra, sino descansando en Dios, ¿sí? ¿Cómo se aprende a descansar en Dios? Cuando uno logra ver y entender lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? Cuando eso no se logra entender, que esto nos va a llevar una eternidad, ¿sí? Para comprenderlo, pero se tiene que avanzar en ese entendimiento, ¿sí? De lo que Jesús hizo por nosotros, amén. Entonces cuando yo lo logre entender o avance en ese entendimiento, entonces voy a aprender a descansar, ¿sí? Mientras no logre entender todo lo que Él hizo por mí en la cruz, que no es solamente, que eso sería extraordinario entenderlo, la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, pero hay un montón de cosas que se pagaron en esa cruz, amén. No era solamente la tierra, era hasta el reino de Dios, ¿sí? Los mismos ángeles también, la nación de Israel, o sea, fueron muchas cosas que implican ese sacrificio, nuestra sanidad, nuestra paz, etcétera, ¿verdad? La salvación o la limpieza de nuestras líneas generacionales, o sea, fue mucho, mis hermanos, ¿sí? Bueno, cuando yo crezca en ese entendimiento, amén, entonces empieza a haber paz, ¿sí? Se aprende a descansar, y cuando se aprende a descansar, va a empezar a salir poco a poquito, según dice Cantar de los Cantares, que también lo menciona, Cantar de los Cantares, creo que es el capítulo 2, donde va saliendo la amada en los brazos del amado, va saliendo del desierto, ¿sí? Mientras yo no entienda eso, pues voy a patalear mucho, ¿sí? Y porque a mí, y porque esto, y porque el otro, y al de así, y al de así. Y cuando Dios trata, no hay poder humano que saque a una persona de ahí, a menos que esa persona diga, yo no quiero nada contigo, déjame así, ¿sí? Y Dios lo va a respetar, amén, pero pues le va a ir peor, sí, porque nadie ha venido a Dios y le ha ido mal, sí, así dice, me parece una escritura, nadie se ha alejado de Él y le va bien, todo lo contrario, mi hermano, cuando una persona se aparta de Dios, ya teniendo cierto conocimiento, siempre empeora, siempre, sí, llegamos en la ruina, sí, si nos regresamos, pues vamos a experimentar lo que le sigue de eso, amén, porque el diablo se ensaña más, sí, por eso alguien que se acerca al Señor, deja ciertos vicios o cosas del mundo y se aleja, cae en cosas que ni caía cuando estaba en el mundo, o sea, empeora, ¿sí? Su condición es peor, por eso así lo dice la Biblia, ¿verdad? Su postrer estado viene a ser peor que el primer. Entonces lo ideal es mantenernos firmes, ¿sí? Porque retroceder, entendamos eso, ¿verdad? Esto es una batalla, ¿sí? Y como es una batalla, no está en juego ni dinero, ni casas, ni carro, ni ropa. Está en juego el alma, ¿sí? La salvación. Entonces Satanás no está pensando en le voy a quitar el carro, le voy a quitar, no, voy a hacer que se vaya al infierno. Eso es lo que quiero, que se pierda, ¿sí? Y voy a hacer todo lo posible o lo que esté a mi alcance, diría el diablo, para hacerlo retroceder y que se pierda, ¿sí?
Pero si entre más avanzó en el Señor, más duro va a ser el golpe. Por eso la Biblia dice que, bueno, así lo dice, lo reservado del infierno, ¿sí? O las más densas tinieblas son para los que predicaron, ¿sí? O enseñaron mal al pueblo de Dios, porque ellos adquirieron un conocimiento mayor, ¿sí? Pero no se mantuvieron en esa integridad. Entonces, por eso dice ahí, creo que eso está en Judas o en Pedro, donde están reservadas las más densas tinieblas. O sea, lo más reservado del infierno es para los que conocieron, sirvieron y se apartaron, ¿sí? O confundieron a un pueblo. Entonces, por eso hay que mantenernos, ¿sí? Por eso es necesario entender lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Porque el día que lo entendamos, ¿sí? No va a haber deseos de volver atrás. Amén. El día que yo vea el amor que se expresó en la cruz, no va a haber deseos de volver atrás. Así que yo empiece a ver el perdón que se me entregó, no hay ganas de volver, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo del avance, ¿verdad?, que se tiene en el conocimiento de Dios, pues es como viene el diablo con aquel que vuelve atrás. Hay gente que entra, ¿sí?, empieza el Señor y a lo mejor da el jalón o se desliza, pues va a sentir el quebranto, pero no igual a alguien que está en una posición más arriba. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, entonces esa es una forma de salir del desierto, descansando en Dios. Amén. Entonces hoy vamos a ver algo que está mucho más amplio. Entonces yo le pido que ponga mucha atención. Esta es como una línea, ¿cómo lo puedo decir? Esto es fundamental, lo que hoy vamos a ver. Bueno, todo, ¿verdad? Pero esto es fundamental, ¿sí? Si deseamos crecer en Dios. Bueno, entonces 1 Corintios 10, ahora sí lo vamos a ver. 10:1. Fíjese pues, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, esos son 3 bautismos, ¿verdad? En Moisés, en la nube y en el mar. Estas cosas ya les he hablado, las hablé mucho cuando estábamos allá en Fraccionamiento. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces son 5 cosas. ¿Sí las contó? Si no, yo se las cuento. Versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados, es una. ¿Sí? En la nube. 2, 3, en el mar. 4, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y 5, todos bebieron la misma bebida espiritual. Entonces esas 5 cosas es como una línea, ¿sí?, para ir saliendo de nuestros desiertos. Entonces eso es lo que vamos a ver. Fíjese lo que dice el versículo 5. Dice, pero de los más de ellos, o sea, los que no hicieron eso, ¿sí?, no se agradó Dios. Bueno, son muchas cosas. Lo más probable es que esto vaya para largo. Más, dirían algunos, ¿verdad? Todavía más. Dice, porque versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. O sea, los que no fueron bautizados en Moisés, en la nube, en el mar, los que no comieron ese mismo alimento, los que no bebieron esa misma bebida. Nótese que dice espiritual, ¿sí? Porque todo mundo comió el maná, ¿sí? Todo mundo tomó agua de la roca, ¿sí? Pero por eso especifica, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que tiene un significado espiritual, ¿sí? Bueno, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Y ahí enumera 5 cosas, ¿sí? Entonces las primeras 5, ¿sí?, sacó a algunos del desierto. De hecho nada más sacó a 2, ¿sí? Pero las siguientes 5 los mató en el desierto. Entonces esto es muy importante, ¿sí? Si estamos hablando que el desierto es un trato de Dios, quiere decir que hay gente que se puede quedar en el trato, ¿sí? Y esto es grave. El Hijo de Dios o el desierto no fue creado para estacionarse ahí, ¿sí? Hay que escuchar la predicación del domingo, ¿verdad?, para entender más lo del desierto. Pero procesos de quebranto, ¿sí? En resumen, ¿verdad? Bueno, el proceso de prueba de quebranto o el desierto no es para estacionarse, ¿sí? No es para vivir ahí. Es nada más una antesala a vivir ciertas promesas,
¿sí? Solamente es una etapa, amén. Quiere decir que la prueba no puede ser eterna, amén. Entonces cuando la prueba está siendo eterna, eterna me refiero a muchos años, ¿sí? No a 2 o a 1, muchos años, donde hay quebranto y quebranto y quebranto y quebranto en el Señor, ¿sí? Estando en Cristo, pues, ¿sí? Porque en el mundo pues estamos a merced del diablo, ¿sí? Puede ser lo que se le dé su gana, ¿sí? O lo que Dios le permita, pero de que estamos a su merced, lo estamos, amén. Pero ya en el Señor, cuando el quebranto tarda, puede haber varias cosas ahí, ¿sí? Pues una es la más obvia, ¿verdad? Cuando no hay enseñanza, porque lo que hace la enseñanza es dirigirnos, ¿sí? Por eso Dios tiene que enviar a personas por el desierto antes de enviar a un pueblo, ¿sí? Los tiene que tratar. En eso sí puede durar más años, ¿sí? Porque la idea, y eso lo expliqué, la idea era que no fueran 40 años para Israel, amén. La idea era que fueran 3 días, menciona la escritura, 40 días menciona ya estando en el desierto. O sea, Israel pudo haber salido del desierto en días, ¿sí? Porque tenía quien lo guiara, amén. Tenía un Moisés que cruzó ese desierto por 40 años. Entonces fíjese qué tremendo. Yo me puedo evitar mucho sufrimiento, ¿sí? Pero es donde entra lo difícil. Por eso menciona 5 cosas ahí. Entonces si yo atiendo a estas 5, yo me voy a evitar muchos problemas o mucho tiempo en la prueba, ¿sí? Entonces una puede ser no hay instrucción, no hay enseñanza. Podemos decir que eso tenía Moisés. Si Moisés no tenía una ley, ¿sí? Conocían de Dios por lo que se les hablaba, ¿sí? No tenían una Biblia, no tenían un libro, no tenían reuniones, no tenían nada, ¿sí? Entonces Moisés luego todavía se va a un desierto donde nadie conocía de Dios, al contrario, adoraban otros dioses. Entonces él está ahí, pero él se mantuvo viendo algo que Dios le reveló o algo que Dios le mostró, ¿sí? Por eso Hebreos lo menciona así: caminó como viendo al invisible y se mantuvo con sus ojos en el galardón. O sea, uno puede entender con eso, ¿verdad? Que Moisés en sus 40 años de proceso no perdió la fe, ¿sí? Entonces probablemente él tenía la esperanza, un día Dios va a sacar a Israel de su cautiverio, ¿sí? Porque mi madre me lo platicó, ¿sí? Porque acuérdense que Jocabed, la mamá de Moisés, era el que lo cuidó, la que lo cuidó a él, fuera su niñera, pues, ¿sí? Durante algunos años, ¿verdad? Ahí no era de 1 año, 2 años, eran, no sé si a la adolescencia ya los soltaban, pero duraban su tiempo, sí, con la niñera, pues. Entonces ella le transmitía, ¿sí? Le transmitía. ¿Y por qué? Pues porque cuando Dios llama a una persona, Dios va a saber cuidar de esa persona, ¿sí? Entonces yo tenía un propósito en Moisés, ¿sí? Y aunque lo echaron en el río, bueno, antes de eso lo querían matar, ¿sí? Ay, si se fija cómo cuando hay un propósito en alguien, ¿sí? Un propósito genuino, el diablo se le va encima, ¿sí? Se le deja ir. Entonces aquella persona, fíjense, ¿por qué creen que el faraón mandó matar a los niños? ¿Sí? No era nada más porque tuvo miedo, esa fue la razón que a la Biblia, ¿verdad? Tuvo temor de que los israelitas se aliaran a otras naciones. Por eso dijo, ¿saben qué? Maten a todos los niños que nazcan de 2 años, me parece, ¿sí? Niños varones, hay que matarlos a todos para que no se siga reproduciendo Israel, porque son muy buenos para tener hijos, sí, cautivos, esclavos, pero buenos para amarse, ¿verdad? Sí, llegan todos adoloridos por los azotes, pero siguen amándose, ¿sí? O sea, no hay esclavitud que les quite eso, ¿verdad? Ese amor por su mujer, ¿sí? Y siguen teniendo hijos y hijos tras hijos. Y las mujeres hebreas, dice la Biblia, que eran muy fuertes, ¿verdad? Entonces antes de que llegara la partera ya tenían el niño fuera, ¿sí? Entonces era Dios ahí, ¿sí? Entonces Satanás dijo, probablemente, ¿verdad? Porque eso no lo dice la Biblia, pero uno se lo puede imaginar. Ya nació uno, ¿sí? Que tiene algo de Dios, amén. Porque no es nada más lo físico que nosotros vemos, el doctor, o en este caso la partera, ¿verdad? Que ahí estaba, ¿sí? Algo se mueve en lo espiritual, amén, ¿sí? Porque una vida es un propósito de Dios, amén. Siempre que alguien nace,
¿sí? No es nada más por un efecto natural, ¿verdad? Hay una escritura, creo que está en Isaías, donde dice que Dios es el que da el poder para concebir, ¿sí? Entonces, es Dios el que produce eso. Entonces, cuando una persona nace, es porque ya se trazó algo para esa persona. Y por eso esa es la evidencia de que tenemos un destino y un propósito en Dios, que nacimos, ¿sí? Si no tuviéramos nada de eso, no existiríamos, ¿sí? No hubiéramos nacido. Pero esa es parte de, ¿verdad? Es una evidencia. Yo estoy vivo porque Dios diseñó un propósito para mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia tiene como propósito que aquellas personas alcancen su destino, lo desarrollen, ¿sí? Y por eso tanta palabra, entre otras muchas cosas que hay en la iglesia, o el recurso, ¿sí? Entonces, el diablo algo vio, amén. Y entonces establece una ley: mátenlos a todos, ¿sí? Y pues resulta que a Moisés lo cuidan porque lo vieron hermoso, etcétera, y lo ponen en el río Nilo. Lo agarra casualmente la hija de Faraón, ¿sí? Donde dijo: este es el niño que le estoy pidiendo al Nilo, porque ellos creían que el Nilo era un dios, ¿sí? Y pum, llega el Moisés ahí en su Moisés, ¿sí? O en su barquilla, y llegó y la hija de Faraón dijo: este es el niño que estoy pidiendo, ¿sí? Y lo tomó. Y vean a Dios, mi hermano, ¿sí? Dios en su grandeza, en su soberanía, pues, ¿quién le puede enseñar? ¿Quién le puede explicar cómo hacer las cosas? Dios es Dios, ¿sí? Y llega el niño y lo ponen con el faraón, ¿sí? Como parte de la descendencia real, y casualmente se lo llevan a la mamá para que sea ella la que lo cuide, ¿sí? Y esta le empieza a transmitir, porque cuando alguien tiene un propósito, tiene un llamado de Dios genuino, ¿sí? No hay diablo que le pueda frenar, ¿sí? Se le deja ni el demonio, ¿sí? Pero pareciera que todos se dan las casualidades, ¿verdad? Que sabemos que es Dios que va abriendo camino a pesar de la persecución, ¿sí? Porque no la frenó el Señor, ¿sí? No le frenó la persecución, pero lo llevó a su destino, ¿sí? Total, pues lo procesan y todo, ¿verdad? Y él sale con otro entendimiento. Pero cuando él estaba ahí, ¿sí? Con su mamá, amén, algo él recibió espíritu, sí, recibió fe. Por eso la Biblia dice que ella fue la que lo amamantaba, su madre. Entonces él no estaba recibiendo solamente leche, él estaba recibiendo una impartición, ¿sí? Porque la mamá era de fe. Entonces, de hecho, Jocabet pues, significa la gloria de Dios, o el peso de la gloria de Dios. Entonces él estaba comiendo de la gloria de Dios, amén. Y cuando él crece, pues su pensamiento era: yo soy hebreo, ¿sí? Y un día Dios va a rescatar al pueblo hebreo, amén. Y entonces cuando él ve que golpean a un hebreo, se le brinca la sangre y la visión de Dios, ¿sí? Y quiere hacerlo, y bueno, ya ahí hay mucha enseñanza más. Pero el punto es, él tenía una visión, ¿sí? Y para que esa visión se pudiera extender, ¿sí? O un propósito, Dios lo tuvo que procesar, amén. Y Dios lo mandó por delante, ¿sí? Para que detrás de él entrara todo un pueblo, y que esos 40 años que él vivió, para el pueblo fueran 40 días, ¿sí? Eso es propósito, eso es sabiduría de Dios, amén. El problema no es tanto, bueno, una que escasean los Moisés, vidas que ya hayan sido procesadas, ¿sí? Porque pues a quién le gusta el quebranto, ¿verdad? O la humillación. Pues a nadie nos gusta sufrir. Y más cuando nos presentan un evangelio así, color de rosa, ¿sí? Todo es felicidad, todo haz de cuenta que andas entre nubes, ¿sí? Pues no es cierto. Andas entre espinos y entre escorpiones, amén. Pero no es eterno, ¿sí? Eso es un tiempo, ¿sí me explico, mis hermanos? Entonces, el problema pues es que esto se alargue, ¿sí? ¿Por qué se puede alargar? Porque no hay enseñanza, o porque hay enseñanza pero no se atiende a la enseñanza, y el desierto se puede hacer eterno. Entonces aquí dice que hubo gente que se murió en el desierto. Quiere decir que puede haber cristianos que se mueran en su proceso. ¿Y eso qué quiere decir? Gente que se amarga, ¿sí? Y hay muchas cosas ahí. Entonces les decía, ya uno lee del 5, del 6 en delante, y menciona otras 5 cosas que Israel hizo,
¿sí? Que los que no hicieron lo que leíamos al principio, sí, esto no lo hicieron, pero sí hicieron esto. Codiciaron, fueron idólatras, fornicaron, murmuraron, tentaron a Dios, ¿sí? Y por haber hecho esas 5 cosas, se murieron ahí. Entonces, hay mucho que explicar, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar primero en el versículo 2. Y pues yo creo que ahí se nos va a ir el día, ¿sí? Bueno, vamos a ver pues, ¿cómo salir del desierto? El miércoles vimos descansando en Dios, ¿sí? Eso de manera personal, amén. Pero aquí vamos a ver como pueblo de Dios para salir de nuestra prueba. Bueno, espero y me esté explicando hasta aquí. Dice pues, 5 cosas mencionábamos, ¿verdad? Que hicieron los que sí salieron del desierto. La primera es que fueron bautizados en Moisés. Bueno, eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Ser bautizado en un Moisés, bautizarse significa sumergirse, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos decir? La referencia o el significado del bautismo, que yo creo que todos conocemos, el bautismo en agua, ¿sí? Es morir a una vieja vida, ¿sí? Y cuando nos sacan del agua es nacer en una nueva vida. Eso es lo que estamos testificando cuando nos bautizamos, que venimos a Cristo y yo quiero bautizarme y etcétera, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es, yo delante de un pueblo y delante de Dios me comprometo a morir a una vieja vida, ¿sí? Para nacer una nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces cuando aquí está diciendo bautizados en Moisés, ¿sí? Bueno, no es bautizarse en el nombre de Moisés, ¿verdad? Porque no vayamos a pensar así. Lo que quiere decir es que hay algo que, ¿cómo lo podemos decir? Hay una característica, ¿sí? En los Moisés. Un Moisés es el que va al frente. Son los pastores, pues, o deberían de serlo, ¿sí? Es aquel que fue procesado para poder guiar a otros. Amén. ¿Está claro? Entonces son nuestros pastores, ¿sí? Que se supone que son procesados para dirigir a otros. Esa es la escuela de Dios, ¿sí? Así es como Dios prepara ministros, amén. No nada más los prepara con la enseñanza o lo doctrinal, los prepara con la formación del carácter, ¿sí? Y que esa cuesta más, amén. Entonces hay mucha gente con mucha información, pero no formada, amén. Y por eso escuchamos tanta doctrina que está como loca y uno dice, ¿cómo es posible que les crean, verdad? Bueno, así es esto, ¿sí? Entonces son personas a veces informadas, pero mal formadas, ¿sí? Que tienen conocimiento teórico, pero no tienen formación, ¿sí? Es como el recién graduado. Él ya tiene conocimiento, ¿sí? Pero no tiene experiencia, amén. La experiencia la va a adquirir, eso lo va a formar. Entonces se da cuenta que muchas cosas que están en la escuela, como que uno dice, ¿y eso para qué me lo enseñarían si hasta ahorita no he aplicado nada? ¿Verdad? En algunos casos, ¿verdad? Entonces, realmente lo que quiere decir es que lo están formando, ¿sí? En la experiencia, ¿sí? Obviamente la enseñanza le dio bases, o como se nos está diciendo, principios. Amén. Bueno, entonces, hay personas a las que Dios los va a tratar, o los trata, con la intención de que conozcan a Dios, tanto por revelación, como de manera literal o teológica, pero también por medio de la experiencia, donde puedan decir lo que dice aquí, yo lo viví, ¿sí? Yo sé lo que es un desierto, yo sé lo que es el quebranto, yo sé lo que es la humillación, yo sé lo que es que nada se te dé, sí, yo sé lo que es también, como dijo Pablo, yo sé vivir en cualquiera que sea mi situación, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. O sea, es gente formada, ¿sí? Vidas que saben lo que es la experiencia con Dios, ¿sí? Hay otras partes donde Pablo dice, ¿verdad? Le habla a Timoteo, yo tuve ciertas batallas y menciona varias ciudades, ¿sí? Creo que está en 2 Timoteo 3. Y luego dice ahí, de las cuales, aflicciones que vinieron en tal y tal ciudad o pueblo, ¿sí? De las cuales el Señor me libró. O sea, lo que está diciendo es, yo ya caminé por ahí, ¿sí? Y eso es lo que escasea. Amén. Vidas que puedan decir, batallas donde me ha librado el Señor, ¿sí? David
donde puedan enseñar la cabeza de sus gigantes y puedan decir, yo ya lo vencí. Amén. Entonces, no es suficiente la información, se requiere formación. Amén. Y la formación en el punto de lo que es carácter y mentalidad, la dan las pruebas, entre otras cosas. Amén. Entonces, cuando Dios trata pues con un Moisés, ¿sí? Lo va a quebrantar, porque él va a ir al frente, ¿sí? Y esa persona le empieza a transmitir una visión en su desierto o en su quebrantamiento, o antes, ¿sí? Y aquella persona empieza a decir, yo nací para algo, ¿sí? Y empieza, hay algo, mi hermano, no lo puedo explicar, pero es algo que te emociona adentro, ¿sí? Y lo empiezas a imaginar, y lo empiezas a desear, ¿verdad? Y empiezas, es que yo tengo que aguantar, y yo quiero aquello. Entonces, cuando una persona no tiene visión ni propósito en Dios, nunca va a soportar un trato, ¿sí? La prueba, mi hermano, si yo no tengo una visión en Dios, ¿sí? Un propósito en Dios, la prueba me puede consumir, ¿sí? Porque vamos a decir, ¿y para qué estoy pasando por esto? No tiene sentido, ¿sí? Y empieza todo lo demás, la queja, la murmuración, etcétera. Pero cuando alguien tiene una visión, ¿sí? Es lo que lo lleva a soportar ese quebranto, que sabe que nació para algo, ¿sí? Más cuando la iglesia nos lo empieza a enseñar y nos lo empiezan a desarrollar, ¿sí? Eso es un milagro, ¿verdad? Entonces, pues, Moisés es procesado, pero en su proceso, ¿sí? O cuando él iba entrando a sus procesos, se le entrega una visión y se le dijo, tú vas a librar a mi pueblo, ¿sí? Tú vas a llevar a este pueblo a la entrada a la tierra de promesa. Lo vas a sacar de Egipto y lo vas a llevar a la tierra prometida, la tierra que yo le juré a sus padres, ¿sí? Tú los vas a llevar ahí. Entonces Moisés está recibiendo un llamado, ¿sí? Está recibiendo un propósito, una visión. Está claro, mis hermanos. Entonces, cuando un pastorado no tiene visión, ¿sí? El pueblo se desenfrena. Amén. Porque no tiene un punto hacia donde van, ¿sí? Y ¿saben qué es lo que hace normalmente, o en algunos casos? Un pastor que no tiene visión solo entretiene a la gente y lo que quiere es mantenerlos aquí, ¿sí? Pero cuando hay visión, se sabe hacia dónde vamos, ¿sí? Y entonces aquel pastor tiene un punto hacia dónde va, y no es algo que se le ocurrió, es algo que recibió de Dios, ¿sí? No es lo que él quiere o lo que él se imagina, ¿sí? Es algo que recibió por revelación, porque en sus procesos eso se le reforzó más, ¿sí? Entonces esa persona dice, yo no nací para esto, ¿sí? Yo sé que mi destino es aquello, Señor, ¿sí? Entre muchas cosas, ¿verdad? Yo nací para eso. Es como Jesús. Bueno, pues Jesús es Jesús, ¿verdad? Nuestro modelo por excelencia en todo, ¿sí? Pero él decía claramente, yo sé de dónde vengo, ¿se acuerdan? Y sé hacia dónde voy, ¿sí? Es una persona con visión. ¿Y qué es lo que hacía? Él no se agarró de las cosas externas, o sea, no se agarró de la fama, ¿sí? No se agarró el rechazo de la gente que pudo haberlo tumbado, ¿sí? No se agarró de las tentaciones, o sea, el Señor tenía bien definido que vino. Si veía aplausos y fama, él pudo decir, eso no es mi visión, ¿sí? Si veía que las bolsas de las ofrendas del ministerio se crecían, él no se alteraba de que, ay, por fin mis vacaciones, lo que toda mi vida quise, ¿sí? No, él decía, yo no nací para esto, ¿sí? Esto es esto, un recurso para mi servicio, pero no es mi visión. O sea, mi visión no es tener un ministerio rico, ¿sí? Mi visión es defender la verdad, ¿sí? Y darla a conocer, amén, que el mundo se salve. Entonces el Señor tenía bien definido eso. Por eso hay un momento donde pues él está ya muy lastimado físicamente por todo el azote, ¿sí? De tanto los soldados del templo como los romanos, y que está delante de Pilato, y el apóstol Pablo hace una referencia de él y lo menciona, Jesús que delante de Pilato sí defendió nuestra profesión, ¿sí? Y entonces ya dice ahí, este hombre pues le dice, ¿eres rey? ¿Sí? Y entonces el Señor abre la boca, amén, y dice, yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo. ¿Sí? ¿Sabe qué es eso? Eso es saber nuestro propósito. ¿Quién puede decir eso? ¿Sí? Entonces, un Moisés lo entiende y lo entendió en la prueba. ¿Sí? Entonces puede decir, yo nací para esto y yo sé que para esto he venido al mundo. Esta es mi misión. ¿Sí? Este es mi propósito, es mi destino. Yo nací para esto. Yo sé que Dios me salvó para esto. Yo sé que Dios permitió una vida en el mundo para esto. Yo sé que toda la basura que viví en el pasado es para esto. ¿Sí? Las escasez, la enfermedad, los problemas, las dificultades son para esto. ¿Sí? Todo eso me llevó a esto. Sé que Dios me está o me trató en ciertas áreas para esto. Sé que tengo el temperamento que tengo para esto. Sí, yo sé que tengo tales talentos o habilidades, son para esto. Amén. Entonces yo sé que nací en esta ciudad, en este país, en este mundo. Nací para esto, para dar testimonio a la verdad. Pero hay que entender propósito. Amén. Entonces, cuando alguien lo entiende, entonces Dios se lo revela en un principio, ¿sí? Y lo empieza a procesar. Entonces aquella persona dice, yo nací, yo tengo un destino, y le va a pasar una, y le pasa otra, y le pasa otra, y le pasa otra, pero dentro de él hay, como dice Jeremías, había un fuego metido en mis huesos, ¿sí? Entonces hay algo adentro que le dice, tú aguanta, ¿sí? No te voy a dar explicaciones, solo aguanta, amén. Tienes un llamado, tienes un destino, ¿sí? Entonces cuando ese Moisés sale probado y aprobado, ¿sí? Entonces Dios, si salió aprobado, le empieza a confiar, ¿sí? Y le empieza a decir, vas a ir a sacar a mi pueblo Egipto, ¿sí? Vas a sacar estas almas de ahí, ¿sí? Y les vas a enseñar el camino por donde yo te conduje, ¿sí? Y por ahí los vas a pasar. Entonces aquel Moisés pues no se espera muchas cosas, no se entienden muchas cosas, ¿verdad? Pero él dice, pues órale, pues esto es lo que yo soñé, ¿sí? Y pues todo mundo piensa, o a lo mejor todos pensamos, todo se va a dar, ¿sí? Porque ahora sí ya estoy viviendo mi destino. Y ándale que no se da nada, ¿verdad? Todo se empieza al revés, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿por qué, Señor? Es como Moisés, Señor, ya le hablé al pueblo, ¿sí? ¿Saben qué? Me habló el Dios de nuestros padres. Probablemente él pensó, pues ni modo que duden, ¿sí? Todo el mundo va a creer. Es el Dios de nuestros padres, ¿sí? Es el Dios que los trajo a Egipto, amén, para sacarlos de aquí, y la tierra que Dios le habló a sus padres. Entonces llega Moisés, ¿no? Me imagino, ¿no? Es como cuando llegan los pastores, ¿no? Dios tiene un llamado para ti, y uno es seco, duro, ¿verdad? ¿Sí? Aguanta la prueba, porque Dios te quiere sacar y te quiere bendecir. Y todos llorando, ¿por qué a mí? Ya, no me entiende, no sabe ni lo que dice, ¿sí? Pero porque esa persona ya pasó por ahí. Amén, y entiende para qué es eso, ¿sí? Entonces llega Moisés y les dice emocionados, me imagino, se me apareció el Dios de nuestros padres y me dijo que vamos a salir de aquí, ¿sí? Rápido brincan, ¿y a ti quién te puso por juez? ¿Sí? Y pues ya empezamos mal, ¿verdad? Después vamos con Faraón, hablan Moisés y Aarón con Faraón, y el Faraón dice, estos israelitas están de ociosos, cárgales más la mano y que hagan lo mismo que hicieron, ¿sí? Y entonces todo el pueblo se levanta y se agarran contra Moisés y empiezan a quejarse de Moisés. Y entonces Moisés va con Dios y dice, Señor, ¿qué onda? ¿Sí? Entonces eso es normal, ¿sí? Porque desgraciadamente no todos creen a la primera, ¿sí? No todo mundo dice, sí, cierto, por fin nos están hablando de esto. No, hay gente que está loco, ¿verdad? O a mí, sáquenme mis problemas, o no me interesa el llamado, no me interesa servir a Dios, lo único que quiero es estar en paz, ¿sí? Lo que quiero es comer bien, salir de aquí sin pensar en problemas, llegar a un restaurante con la cartera saturada y vivir mi vida normal. No me interesa el llamado, no me interesa el ministerio, no me interesa servir a Dios, lo único que quiero es estar feliz, ¿sí? Y ¿sabe qué? Nunca lo vamos a estar, porque nosotros nacimos para algo más, amén. No es que eso sea malo, probablemente dentro de nuestro propósito ese sea la parte de nuestro destino, ¿sí? Pero aquí adentro, mi hermano, es como cuando alguien sabe que tiene un llamado. Bueno, a mí me pasa así,
y está uno en el trabajo, ¿verdad? Y pues le echas ganas y todo, pero algo adentro te dice, esto es temporal, ¿sí? Tú aquí no vas a estar toda la vida. Aprende lo que tengas que aprender, ¿sí? Da testimonio de mí, pero esto no es eterno, ¿sí? Tú de aquí vas a salir un día, amén, dependiendo del propósito, ¿sí? Porque hay gente que Dios no le pide su trabajo, ¿sí? Y puede estar sirviendo a Dios y trabajando. Pero bueno, esas son otra historia, ¿sí? Entonces, ¿está claro hasta aquí? Entonces Dios le entrega una visión a un Moisés, ¿sí? Y ese Moisés la transmite y de ahí nacen los discípulos, los que la creen. Entonces aquí el punto es que lo que está diciendo ahí es, se sumergieron en Moisés, ¿sí? O sea, fueron bautizados en Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Le creyeron, ¿sí? Entonces empezaron a decir, bueno, si Dios eso le reveló a ese Moisés de que tenemos un propósito, de que la iglesia es un centro de formación, de que la iglesia es un ejército, de que la iglesia es un asunto de restauración, que todos los que estamos en la iglesia tenemos un destino y que las cosas que se enseñan, lo que se ministra en la iglesia, tiene como fin que alcancemos nuestro propósito, nuestro destino. Yo lo creo, Señor, ¿sí? Y cuando alguien lo cree, entonces se empieza a bautizar, se sumerge. Pero como es el bautismo, es morir para nacer algo nuevo. Eso es lo que cuesta, ¿sí? Porque hay gente que puede decir, yo sé que eso es de Dios, y eso está bien, pero esta es mi forma. Ahí es donde no vamos a avanzar, ¿sí? O sea, yo sé que ese Moisés es de Dios, Dios lo envió. Es como decía Nicodemo, ¿sí? ¿Qué decía Nicodemo a Jesús? Tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, ¿sí? Si no está Dios con él. Pero ¿saben qué? No le creían. O sea, yo sé que viene de Dios, pero yo tengo mi forma. ¿Sí me explico, hermanos? Eso, cómo cuesta, ¿sí? Que esa famosa mi forma se rompa. Amén. Entonces, mientras no se sumerge, o sea, muere. Yo tengo una forma de ver, una visión, ¿sí? Y nace a la de un Moisés en este caso, no va a poder avanzar. Amén. ¿Está claro? No quiere decir que, no quiero que lo veamos así, ¿verdad? Entonces, ¿los pastores son Dios o qué? No, no son Dios, son seres humanos, sí, con tantas deficiencias como cualquier otro, pero tienen esto que se llama, portan una visión, ¿sí? Portan una visión, amén. No son dioses, ¿sí? No los podemos idealizar, sería un error, amén. No podemos esperar perfección porque no la tienen. Tiene que haber cierta estatura, claro que sí, pero no hay perfección, amén. Hay falsos pastores, sí, hay falsas ovejas también, amén. Hay falso de todo, sí, pero hay vidas que sí fueron procesadas, o sea, hay vidas que no son falsas, amén. Entonces, sumergirse en un Moisés es captar la visión y hacerla mía, ¿sí? Es cuando yo empiezo a entender, eso es para lo que Dios me trajo a esta iglesia, ¿sí? Para eso, amén. Por eso Dios me trajo aquí, porque yo tengo un propósito, ¿sí? Porque yo necesito ser restaurado, ¿sí? Porque yo necesito ser transformado, amén. Y por eso Dios me trajo a esta iglesia. Entonces, por eso yo digo, ¿verdad? Usted no es una ovejita más, usted es un propósito, ¿sí? Que si Dios lo plantó en esta iglesia es porque Dios quiere desarrollar su propósito en usted, ¿sí? Entonces lo ideal sería que lo crea, amén. No estoy diciendo que lo entienda, porque no se entiende todo de golpe, pero que lo empecemos a creer. Entonces hay personas así, ¿verdad? Que pueden decir, eso es de Dios, ¿sí? Pero yo tengo mi forma, amén. Y es una estira y afloja, amén. Entonces llega un momento donde Dios dice, vamos a pasarte por el desierto, ¿sí? Y ahí te voy a quebrar tu forma, amén. Y ahí no te va a quedar de otra más que decir, no me está funcionando lo que toda mi vida he creído que es así. No es nada más lo del mundo, también es lo religioso, ¿sí? Entonces Dios va a decir, a ver, muy teológico, mijo, pues vamos a ver si aguanta. Y lo pasa por el desierto y los métodos no funcionan, mi hermano, ¿sí? No funcionan. Y entonces Dios va a decir, bautízate en Moisés, amén. Acepta la visión,
cáptala, ¿sí? Por eso aquí, por ejemplo, en los niños, a los niños se les transmite, tú tienes un llamado, ¿sí? Los adolescentes igual. Entonces ellos, bueno, los adolescentes que antes eran niños, ¿sí? En la iglesia, pues ellos han crecido con ese pensamiento. Nosotros tenemos que servir a Dios. Por eso ahorita en su adolescencia, pues el mundo los quiere jalar y sufren, ¿sí? Sufren porque les jala el mundo, porque son tan niños, ¿sí? Tan grandotes, pero como que acá no está muy grande, ¿verdad? Tan niños, ¿sí? Son adolescentes, amén. Y dentro de ellos es que como que el mundo me llama la atención, pero hay algo que los incomoda. ¿Y saben qué es? Es la visión, mis hermanos, ¿sí? Que les dice, es que eso no es para ti. Tú vas a ser un pastor, ¿sí? Tú vas a ser un profeta, amén. A ti te dijeron que ibas a ser un apóstol, ¿sí? Y ese adolescente está en esa batalla, adolescente que de chiquito así ha crecido, ¿sí? Donde se le ha transmitido una visión. Y los niños es muy diferente a nosotros, porque ellos todos lo creen, ¿sí? No son como uno, ¿verdad? Ya todo maleado. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué así? Y no, así no es, y no me parece. Bueno, pues eso es, y se acabó. Pero entonces, por eso es como que un sufrimiento en aquellos que han crecido en la visión, ¿sí? De chiquitos y que ya son adolescentes, porque el mundo los jala, les llama la atención, como a todos, ¿verdad? Pero más por su edad. Pero dentro de ellos, les digo, ellos saben que eso no es su vida, ¿sí? Que su vida no es el mundo, que su vida es el servicio a Dios, ¿sí? Ellos saben que su vida es aquí, en la casa de Dios, amén. Por eso está esa batalla en su interior. Bueno, eso es lo normal. Pero hay otros, pues, que defendemos mucho el argumento, mucho nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Y mientras uno se mantenga así, van a venir quebrantos. Y no es tanto como castigo, ¿sí? Es para hacernos entender lo que cómo Dios nos quiere llevar como iglesia. ¿Sí está claro esto, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo resumir esto, verdad? Yo tengo que morir, ¿sí? No quiere decir que esté tonto o que no analice. Claro que sí. Por eso hay escrituras, ¿verdad? Los veredianos que menciona el libro de los Hechos, ellos no eran nada más así de que qué buen rollo el de Pablo, ¿verdad? Era, a ver, vamos a ver, ¿sí? Y se iban de la predicación, ¿sí? Y no se iban puro cuento y puras mentiras, no, iban a sus casas y agarraban, a ver, vamos a ver, fíjate, sí, aquí dice. Y no era como los del YouTube últimamente, bueno, ya tienen años, que vamos a ver en qué se equivocó para ponerlo, y mira las señas que hizo, y mira cómo habló, ¿sí? Y cortan todos los videos, ¿verdad? Y nada más ponen lo que les conviene, ¿sí? No es así. Ellos analizaban no para ver en qué se patinaba Pablo, sino para entenderle más, ¿sí? Entonces ellos a ver, esto fue lo que nos predicó Pablo. ¿Se imaginan las predicaciones de Pablo? Una tremenda profundidad, el perito arquitecto, toda la revelación que le rodeaba. Por eso él no podía una predicación de 30 minutos, mi hermano. Ese hombre está saturado de enseñanza, y cuando se agarraba, y ahí lo apuntaban, lo analizaban, con el fin de aprender más, ¿sí? ¿Por qué? Porque creían, ¿sí? Entonces, así era esta gente. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, hazme captar la visión, ¿sí? Y hazme entender que no estoy aquí nada más para que se resuelvan mis problemas. Estoy aquí porque tú me quieres formar, ¿sí? Porque tengo un destino, tengo un propósito, ¿sí? Y yo lo quiero alcanzar, amén. Entonces Nicodemo, en ese ejemplo, pues él sabía que eso era de Dios. Nadie puede hacer todo lo que tú haces si no está Dios contigo. O sea, para mí no eres un falso profeta, eres real, ¿sí? Nada más que hay un detalle, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a hacerle así, amén. Entonces el Señor le dice, bueno, te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Tienes que morir para nacer. Y ahí habla del bautismo y del no nacimiento. Entonces tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Siendo viejo, ¿sí? O sea, no puedo como que renovarme, ¿sí? Yo ya tengo una estructura, yo ya tengo una forma de ver el evangelio, ya tengo una forma de ver a Dios, ¿sí? No me la puedo cambiar así, amén.
Y entonces el Señor le dice, ¿cómo siendo maestro de Israel no entiendes esto? O sea, no te puedes estructurar, ¿sí? No puedes encasillar a Dios, porque Dios es infinito. Amén. Entonces cada etapa deja principios. Amén. Y todo lo que Dios hace, lo hace bajo principios. ¿Sí? El reino de Dios tiene diseños y Dios no se sale de ellos nunca, pero es creativo. ¿Sí? Entonces, lo que Dios hace una vez, ¿sí?, no necesariamente lo va a hacer de aquí a 20 años. Dios es así, mi hermano, es creador. ¿Sí? Entonces, a mí me conviene aprender bien, sabiendo que Dios nos lleva más. Fíjense, hemos hablado o hablamos de una gloria de Dios sin precedentes que viene. ¿Sabes lo que quiere decir? Cosas que nunca has visto. ¿Sí? ¿Qué va a ser nuestra estructura? Eso no es de Dios. ¿Y por qué no? Cuando es de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, siempre Dios, todas las cosas que Dios hace, ¿sí?, siempre guarda sus principios. Nunca los va a cambiar. Amén. Como lo dije alguna vez, ¿verdad? Lo que sí cambia es la forma en que lo hace. Pero lo que está establecido en su palabra nunca lo va a cambiar. ¿Sí? Dios es así, por eso es inmutable, no cambia su carácter. ¿Sí? Pero lo que sí cambia es la forma en cómo lo hace. Y si no fuera así, el diablo se las sabría así, de todas. Pero Satanás nunca sabe cómo le va a venir el golpe, no lo sabe. ¿Sí? ¿Por qué cree que escucha a las iglesias? Iglesias de veras. Él le pone atención a sus pastores, porque sabe que ahí está emanando una sabiduría. Entonces él dice, tengo que aprender de estos, ¿sí?, para hacerles mal, obviamente, ¿verdad? Porque yo no entiendo lo que ellos entienden. Fíjese qué tremendo. ¿Sí? Eso dice Efesios. La sabiduría de Dios que se expresa en la iglesia a los principados y a las potestades. Entonces la iglesia verdadera, el diablo la observa, tanto para tumbarla como para aprender. Amén. Entonces, eso están hablando. Eso es lo que va a venir. O así va a hacer Dios las cosas. Hay que usar ese conocimiento para daño de ellos. ¿Sí? Bueno, entonces no hay que ser un Nicodemo, ¿sí?, que estructure a Dios, ¿verdad? Y que digan, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que pase esto si toda la vida lo hemos visto así? Amén. Entonces hay que pedirle a Dios, Señor, pues yo sí creo que eso es de Dios, ¿sí? Pero no me cuadra la forma, ¿sí? No me cuadra la manera. Amén. Házmelo entender. Entonces ahí hay que agarrar la palabra. Por eso dice uno aquí mucho, ¿verdad? Vuelva a oír las predicaciones, ¿sí? Porque no sabemos, esto, bueno, ya lo he dicho también, pero hay una etapa donde el apóstol Pedro es procesado así. Amén. Él ya tenía una estructura. Fíjense, un hombre que vio al Espíritu Santo derramarse. O sea, esta es otra estructura más tremenda. El problema de la religión es que pensamos que todos están mal menos nosotros, ¿sí? Entonces el apóstol Pedro, él tenía su estructura del judaísmo, amén, siendo el apóstol Pedro. Pero llega un momento donde Dios lo quebranta. Entonces Dios es, Pedro, pues eres la cosa más excelente, ¿verdad? Resucitaste una muerta, a Dorcas, ¿sí? Sanaste a un Eneas que tenía 8 años enfermo. Le predicaste a ciudades, porque fueron ciudades las que vinieron a Pedro después de la resurrección de Dorcas. O sea, eres muy famoso, mi Pedro, ¿sí? Pero vamos a llevarte algo más, porque tienes mucha estructura. Y entonces luego el Señor lo mete a casa de un curtidor, ¿sí? Un hombre que trataba pieles de animales, donde había sangre y todo eso, donde según el judaísmo eso era inmundo, ¿sí? Entonces ellos decían, no, es que esto es inmundo, porque no puede estar un judío entre cuerpos muertos y entre sangre, porque eso dice la ley. Pues Dios lo llevó ahí, ¿sí? Y después de predicarle a ciudades enteras, solo tenía 6 discípulos. Lo empezó a quebrar. Y ahí lo encerró, y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero ahí estaba Pedro. Llega un momento donde Dios lo sube, bueno, está en ayuno, ¿sí? Y baja un lienzo del cielo en una visión y le dice a Dios, Pedro, mata y come, ¿sí? ¿Y saben qué pasa ahí? Brinca la estructura. No, porque nunca he comido cosa inmunda, ¿sí?
pues uno ve la paciencia de Dios, ¿verdad? Porque si fuera otro es, pues si quieres, ¿verdad? O sea, no te estoy preguntando si has comido cosa inmunda, te estoy diciendo que mates y comas, ¿sí? Pero fíjese lo que hace una estructura, ¿sí? Una estructura religiosa, ¿sí? Una forma de ver las cosas y no puede renovarse a más, ¿sí? Lo que hace es que tiene más peso como yo veo las cosas a como Él las está diciendo, ¿sí? Dios no le está sugiriendo ni está conversando con él, le está ordenando, vas a matar y vas a comer. Pero Pedro dice, no, sí se da cuenta, mi hermano, o sea, ¿por qué me desobedeces? Te estoy dando una orden, ¿sí? Pero vea cómo nuestros argumentos se ponen encima de Dios. Eso es religión, ¿sí? Eso es no poder morir para poder nacer algo nuevo, amén. Y todos podemos traer eso. Todos. Pedro, por eso menciono a Pedro. Él no venía, no era un Nicodemo. Nicodemo estaba sumergido en el fariseísmo. Pedro no. Sí, Pedro vio el Pentecostés. Pedro vio gloria. Sí, Pedro experimentó cosas que muy pocos han experimentado. O sea, podemos decir, Pedro tenía mucho de Dios genuino, pero tenía estructuras. Entonces, ¿sabe qué quiere decir eso? Nunca vamos a acabar de aprender. Por eso, por mucha gloria, no podemos encasillar a Dios, ¿sí? Entonces, lo que hace Pedro es que, sí, no, esta gloria nada es para nosotros. Dice, no, sí, y el Señor le empieza a dar ahí. 3 veces le dijo, mata y come, mata y come. Y Pedro no, y nunca lo hizo, ¿eh? Eso hace la estructura, mi hermano, o el argumento, o el método humano, ¿sí? Cuando defendemos más la voluntad nuestra o nuestro método que la voluntad de Dios. Eso es religión. ¿Y sabe qué hace eso? Nos impide bautizarnos en un Moisés, ¿sí? Porque yo tengo tan abrazada mi forma, ¿sí? Cuando uno viene del mundo no le cuesta uno mucho, ¿eh? ¿Sí? Cuando uno viene del mundo es, Dios te quiere usar. A mí, ¿verdad? La clásica, no, yo no sé hablar, yo no sé eso, pero dentro de ti lo crees, ¿sí? El problema es cuando uno viene estructurado del religiosismo. ¡Fum! Rápido salta el argumento. Amén. Vamos a decirlo así. Viene uno maleado por malas doctrinas, ¿sí? Entonces como que ese argumento cuesta más quebrarlo. Pero cuando venimos del mundo, pues venimos despedazados, ¿verdad? Todos mal hechos por el mundo, ¿sí? Y hay ¿qué argumento defiendes, verdad? Todo lo que te dicen en la iglesia, tú crees que así es, ¿sí? Todo es eso y es eso, ahí hacen eso, pues eso es lo que tenemos que hacer y no batallas tanto. El problema es cuando ya hay mucha religión, ¿sí? Y que hubo cosas que a lo mejor nos funcionaron, ¿sí? Como en el caso de Pedro, amén. Yo resucité una muerta, yo le prediqué a ciudades, vengo de sanar a un enfermo de 8 años de enfermedad. O sea, ¿qué cosa mala puedo estar haciendo? Entonces Dios dice, es que hay más, mijo. Hay más, ¿sí? Y lo que Dios quería hacer con Pedro era llevarlo a otra casa, que era la de Cornelio, donde iba a abrirle la puerta a las naciones el evangelio, pero él no lo entendía. Entonces, eso es bautizarse en un Moisés, dejar que se quiebren los argumentos humanos que me impiden ir a más, ¿sí? Entonces, todos tenemos que pasar por algo así. En el caso de los pastores, pues tiene uno que estar siempre tratándose de renovar, porque no está pensando uno en uno, ¿verdad? De que para yo conocer más, uno está pensando para que nadie se quede, ¿sí? Sino que todos avancemos, amén. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, bautizarse en un Moisés, sumergirse en una visión, amén, es morir a ciertos métodos, ¿sí? No todo es malo, pero ciertos métodos que me pueden estorbar, ¿sí? Y abrirme a lo que Dios quiere hacer a través de un Moisés. Amén. Y ya con esto termino porque les digo que no iba a acabar. ¿Qué más? Dice el versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados. Espero y eso se haya entendido. Lo más seguro es que lo vuelvo a explicar un día, Bueno, la iglesia tiene una visión. ¿Estamos entendidos hasta ahí? ¿Sí? Visión que Dios le fue mostrando a nuestros pastores. Amén. Esa visión se transmite, ¿sí? Y de ahí nacen discípulos. Amén.
Es una persona que no crea la visión, no puede ser discípulo, solo es un congregante. Amén. Pero va a llegar un momento donde Dios empiece a hacer que avance la congregación. Sí, bueno, mucha gente se puede quedar atrás, ¿sí? Hablando espiritualmente. Entonces no puede avanzar como va avanzando todo el cuerpo. ¿Por qué no puede avanzar? Porque no puede creer. Amén. Pero cuando aquella persona cree y se sumerge a esa visión, entonces la hace suya. Y entonces cuando viene de Dios, o cuando se nos viene la enseñanza, por ejemplo, que estamos hablando del desierto, dentro de nosotros debe ser, si hemos creído, yo sé que todo este proceso me está formando, ¿sí? Porque eso es lo que me han enseñado. Amén. Esto me está formando, o sea, esto no es para quejarme, esto es para salir aprobado de aquí, ¿sí? Bueno, número 2, pues, ya para ir aterrizando esto. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Número 2, perdón. Número 1, bautizados en Moisés, resumen en una visión, ¿sí? Número 2, bautizados en la nube. La nube era lo que cubría al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces podemos decirlo así, ¿verdad? Era la cobertura de Dios para el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué dice bautizados en la nube? Bueno, cada iglesia tiene una cobertura, ¿sí? Dependiendo del crecimiento del pastor, es el crecimiento de la cobertura, ¿sí? Si el pastor no quiere crecer, bueno, así está su cobertura. Amén. Cobertura espiritual. Entonces, yo necesito, o tengo que entenderlo así. Son tantas cosas que quisiera explicarle y siento que me hago bolas, pero espero no hacerlo bolas a usted, ¿sí? La iglesia es una cobertura, mi hermano. Por eso tanto se nos dice, comprométase con la iglesia. Si no es como para tener el bulto ahí y sentir que somos más. No, es porque es una cobertura, ¿sí? La iglesia es una protección espiritual. Amén. Entonces, cuando alguien está sentado, pero no cree, ¿sí? No tiene cobertura. Así. Amén. Está fuera de la nube, ¿sí? Y hay varias cosas que implica estar sumergidos en esa nube. Son 3 que entiendo, ¿sí? ¿Qué nos hace parte de la nube? ¿O qué es ser bautizados en la nube? Que es lo que estamos hablando. Si entendemos que es nube. Nube es cobertura, ¿sí? La iglesia es una cobertura contra ataques del diablo, ¿sí? En medio de nuestras pruebas, ¿sí? En medio de situaciones difíciles. Acuérdense del Señor Jesús con Pedro, ¿sí? Llega el Señor y le dice a Pedro, ¿verdad? Satanás los pidió para zarandearlos, o sea, les va a llover terriblemente, pero no se preocupen, ¿sí? Pues quién no se va a preocupar con eso, ¿verdad? Pero no se apuren, yo he rogado por ti, le dice Jesús a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no mengüe, ¿sí? ¿Sabe qué está diciendo? Te estoy cubriendo, ¿sí? Moisés, y esta usted se la sabe muy bien, cuando Josué iba a la guerra, Moisés no iba a la guerra, ¿sí? Pues ya estaba viejito, ¿verdad? Ya iba a lo mejor hasta estorbar, ¿sí? Pero él sabía que tenía la vara, ¿sí? La autoridad. Es muy, decía el hermano, estos parecen liebres, ¿sí? Pero la autoridad la traigo yo. Entonces, así, gente muy bendecida, muy fluida, muy hermoso, ¿verdad? Pero el que los cubría era Moisés. Entonces ahí está el Josué, el famoso, al que todos ven, al que todos le aplauden, el que llama la atención, el que bonito predica, cómo toca, cómo canta. Josué, ¿verdad? Pero el que estaba allá metido con Dios era Moisés, ¿sí? Entonces dice así la Biblia, ¿verdad? Que cuando, creo que fue la guerra contra Amalek, no estoy seguro, pero iba a la guerra Josué y Moisés levantaba las manos. Y allá donde nadie lo veía, la intercesión, la cobertura, ¿sí? Y cuando levantaba las manos, Josué prevalecía, así dice. Y cuando bajaba las manos, ¿sí? Josué lo echaban para atrás, los enemigos. Entonces, ¿qué es eso? Eso es cobertura, eso es una nube, ¿sí? Entonces estás en la guerra, si en tus luchas personales hay un Moisés, o debería de haber, que está cubriendo, ¿sí? No está diciendo te saca de la guerra, no, te ayuda a prevalecer en la guerra. O sea, la guerra la vas a tener que vivir, pero hay un Moisés que está intercediendo delante de Dios y un liderazgo, porque estaba Ur y estaba Aarón, y el Moisés también se cansa, ¿sí?
pero estaba un Hur que le levantaba las manos, un Aarón que le agarraban las manos, y como dicen muchos, ¿verdad? No le quitaban la vara, le levantaban las manos, ¿sí? O sea, no decían, ya se cansó el viejito, ahora sí, el que manda soy yo. No, era de que, no, ¿cuál que se canse? Levanten las manos, ¿sí? Y levantaba las manos y Josué prevalecía. Eso es cobertura, ¿sí? Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, ¿sí? No lo estoy reprendiendo, al contrario, dale con todo, pero que su fe no mengüe. O sea, que aguante este hermano, Señor, ¿sí? Y esa a veces es una evidencia de que ya captó la visión. La zarandeada, mi hermano, ¿sí? Y cuando uno ve eso, dice uno, Señor, trátalo suavecito, ¿verdad? Que aguante, porque empieza la persona a captar las cosas y le empieza a llover. ¿Quién sabe por qué pasará eso, verdad? Aquella persona empieza a creer, empieza a entender y ¡pum! Todo se le viene, ¿sí? Pero es por eso, porque Dios lo está probando, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿qué es la nube? Es cobertura. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bautizados en Moisés, una visión, ¿sí? La iglesia tiene una visión. Bautizados en la nube, estar bajo cobertura. ¿Cómo se está bajo cobertura o cómo se está bajo la nube? ¿Sí? Bueno, 3 principios que se los van a enseñar en las mañanas. 1, la honra, ¿sí? Cuando una persona sabe honrar, ¿sí? Tiene cobertura. Amén. 2, ahorita le explico, bueno, de una vez. La honra es el saber dar, ¿sí? En base a lo que está aquí, en la palabra, ¿sí? Porque hay gente que le gusta manipular, amén, y que quiere saquear a medio mundo. No, es simplemente lo que está aquí. La palabra de Dios habla de diezmos, de ofrendas, de primicias, amén, y entenderlo nos da cobertura. ¿Se acuerda cuando Abraham dio sus diezmos a Melquisedec? Luego dice, después de estas cosas, así dice, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy tu escudo, después de esto, ¿sí? Entonces el saber ser leales en eso es honra, no es lo único, para que no, ya está mi diezmo y háganle como quieran. No, eso es un punto de muchos, ¿sí? No es todo, amén, es un punto, pero el saber honrar me trae cobertura, ¿sí? ¿Qué dice Malaquías? Yo reprenderé al devorador, cobertura, y habla del diezmo, amén. Pero hay una escritura, vamos a leerla, y aquí voy terminando. Hechos 20, ahí nos habla de esto, y esto me gusta mucho. Fíjense bien. Vamos a ver desde el versículo 18. Bueno, aquí vamos a ver cómo la honra trae cobertura, que es lo que estamos diciendo. Son 3 cosas: honra, servicio y obediencia. Eso es estar bajo la nube, ¿sí? Cuando una persona sabe honrar, sabe servir y es obediente, tiene cobertura, ¿sí? Cuando no. Amén. Entonces, y hay mucha Biblia para explicar esto, pero pues ahorita vamos a enfocar en la honra. Amén. ¿Cómo nos bautizamos o nos metemos bajo la nube? Hay que honrar, hay que servir y hay que obedecer. Amén. Eso trae cobertura. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces no es nada más estar sentadito ahí, ¿verdad? Hay que aplicar principios y eso nos cubre. No nada más delante de las autoridades espirituales, delante de Dios, porque son cosas que Dios dice, ¿sí? Aquí hay un momento donde el apóstol Pablo se está despidiendo de una iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y pues nos da como que, ¿cómo lo puedo decir? Cierta luz del por qué se está yendo esa iglesia. Pablo fundó esa iglesia, ¿sí? 3 años y medio. Le costó fundarla y establecer un liderazgo. Pues esto fue muy rápido, ¿sí? Pero la Biblia dice que de día y de noche, yo no sé cómo le haría ese hombre, porque era día y noche y todavía trabajaba. Es impresionante. Pero bueno, vamos a leerlo pues. Aquí vamos a ver cómo es una verdadera cobertura, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso, cómo la honra trae cobertura. ¿Sí está claro, mis hermanos?
Espero no hacerlos bolas, si no lo vuelve a ver. Y si no, lo predico el miércoles otra vez. Fíjese lo que dice, en el versículo 17. Enviando pues desde Mileto, es Hechos 20:17, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los líderes. Cuando vinieron a él, les dijo, fíjense qué tremendo es Pablo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Eso me gusta. Hay 4 cosas que Pablo les presenta, ¿sí? Y eso nos hace entender lo que es una verdadera cobertura. No lo vamos a leer todo porque está largo, ¿sí? Pero usted lo va a leer porque usted quiere aprender, ¿sí? Usted es un verediano, ¿sí? Ya lo amarré, ¿verdad? Y ahí lo va a leer y vamos a ver si es cierto lo que dijo el pastor. Bueno, aquí está hablando de cobertura, mi hermano. Y es cobertura en base a la honra, ¿sí? Que es el primer punto que estamos viendo. Entonces, ¿qué es honra? Esa verdad. Amén. Entonces dice pues, por eso dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes. Una forma de honrar. Amén. Entonces Pablo se está despidiendo de esta iglesia y da una razón, entre varias, ¿verdad? Pablo les dice, ustedes saben que no lo voy a leer porque está muy largo, no he codiciado nada de lo que ustedes tienen, ¿sí? Antes bien, dice ahí, todo lo que ha sido necesario para mí y para los que vienen conmigo, estas manos han servido. ¿Sabe lo que está diciendo? Ustedes no fueron capaces de aportar nada. Eso es lo que le está diciendo. Todo lo que yo he necesitado, ¿sí? Y lo que necesita esta gente que está conmigo, Lucas, Timoteo, etcétera, todo lo he suplido yo, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pero vean que no lo está reprochando. Ese hombre ese es un apóstol de veras, ¿sí? Pablo lo que está diciendo es, yo no tomé nada de ustedes, ¿sí? O sea, ustedes nada me dieron. Ojo, ¿verdad? Aquí no se trata de sangrar al pueblo, ¿sí? No, porque si así fuera, Pablo desde un principio les empieza a exprimir. Éfeso no era cualquier gente, mi hermano, era gente de dinero, ¿sí? ¿Por qué cree que había satanistas o brujos que gastaban dinerales en libros de brujería? Eso dice el libro de los Hechos, ¿sí? Las mujeres de ahí tejían púrpura, eran telas muy caras. Pero fíjese cómo el corazón de esa gente no honraba. Pero podemos entender que Pablo lo enseñó, mas no lo exigió. Así debe de ser, en todo. Entonces Pablo no se agarró y pues está muy bonito tu manto, ¿sí? Y miren, Señor, cómo me trae, ¿sí? No les da cosa verme así. No, Pablo no era así, ¿sí me entienden? Y ando en taxi, ¿sí? No les ha puesto Dios un carro. O sea, no, mi hermano. Porque ¿saben qué es eso? Eso es ser siervo de los hombres. Amén. Cuando una persona sabe que Dios lo llamó, no depende de la gente. Sí, por eso no lo sangra, ni anda a ver a quién le clava el diente, como decimos, ¿verdad? No, él sabe bien, si no es por aquí, es por otro lado. Pero a mí Dios me llamó y me puso. Él me va a representar y él sabrá cómo me provee, y lo hace. Entonces Pablo en eso descansaba, aunque le costó más, ¿sí? Por eso hay una carta, creo que es en Corintios, ¿sí? Donde Pablo también les dice, quiero ir a verlos, ¿sí? Y no voy a hacer carga para ustedes, ¿sí? Es más, no les voy a pedir nada, yo voy a gastar de lo mío. Y no nada más voy a gastar lo mío, me voy a gastar a mí mismo, ¿sí? Entonces, porque así era Pablo, y ese es un modelo. Entonces, es lo que está diciendo ahí, ya por eso hay que leerlo todo, ¿sí? Entonces Pablo dice, en todas las necesidades mías y de la gente que viene conmigo, estas manos me sirvieron, ¿sí? ¿Sabe qué está diciendo? Ustedes no me dieron nada, no fueron capaces de aportar ni un 5, ¿sí? Y entonces Pablo dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos, ¿sí? Y sé que de ustedes mismos se levantarán hombres que predicarán cosas perversas y no tendrán compasión del rebaño. ¿Saben qué es eso? Les quito la cobertura. O sea, la nube se va, mis hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Nunca más verán mi rostro, les dice. Qué feo, ¿verdad? Y lloraban, pero no les cayó el 20. Porque ahí dice que se hincaron con Pablo y lo abrazaban y le lloraban, ¿sí? Y pasó eso. Jamás lo volvieron a ver. Dicen algunos, ¿va? Que la parte de Éfeso se quedó borrado el mapa, pero esa parte de donde estaba Éfeso es parte de la ventana 1040, donde el evangelio cuesta demasiado que entre. ¿Por qué será?
¿sí? Porque no se sabe honrar. Amén. Y no se trata de bolsear gente, se trata de enseñar lo que se tiene que enseñar. Amén. ¿Con qué intención? Que la nube siga cubriendo. Sí, eso es todo. Entonces el apóstol Pablo pues toca ese punto. Amén. Y les dice: no verán mi rostro. Yo sé que después que me vaya van a venir lobos. O sea, ya no va a haber quien los cubra. Sí, porque no han entrado porque hay una cobertura. Amén. Pero cuando esto se vaya, o esta nube se aleje, entonces vendrán lobos que no tendrán compasión. O sea, se va a ir el vallado. Es lo que está diciendo. Amén. Y les dice una razón, y en este caso es la honra. Pero hay 4 cosas que se ven en Pablo, en esta escritura, de lo que realmente es cubrir. Una, sí, apúntele. Lo primero que se ve en Pablo, en una verdadera cobertura. Pablo no llega presentando sus credenciales, ¿sí? Lo leímos, mi hermano. Pablo llega diciendo: ustedes, dice versículo 18, vosotros sabéis cómo me he comportado, ¿sí? ¿Saben qué está diciendo? Ustedes han visto mi conducta. Una verdadera cobertura tiene ejemplo. Amén. Su conducta. Entonces Pablo no llega diciendo: ustedes saben los dones que me cargo, sí, ustedes saben toda la revelación, que qué bárbaro, sí, saben toda mi agenda súper apretada porque soy internacional. Él no saca eso, sí, y él podía platicar un montón de cosas sobrenaturales, pero él no presentó eso primero. Él dijo: ustedes saben cómo me he comportado. Fíjense qué hombrezote, pantalonzotes que tenía, sí. Ustedes saben que esto es testimonio. Saben lo que es testimonio, ¿sí? Entonces ellos veían su comportamiento, la conducta, mis hermanos, ¿sí? Después presenta no solo su conducta, ¿sí? Empieza a hablar habla precisamente de la codicia, ¿sí? De todos ustedes, nada les codicié, ¿sí? Es una verdadera cobertura, no es alguien avaro, ¿sí? No es alguien que está codiciando a ver qué le saca a la gente. Eso no es cobertura. Es una persona que es cobertura, tiene ejemplo, ¿sí? Es conducta, amén, y no es codicioso, amén. Y menciona otra, ¿sí? Déjenme lo leo. Ya me acordé, de hecho aquí está. Versículo 19. Bueno, el 18 dice conducta. Esa sería una característica de una verdadera cobertura. Número 2, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Sí? ¿Qué sería eso? Pues el servicio. Una verdadera cobertura se enfoca en aquello para lo que lo llamó Dios, ¿sí? O sea, es alguien que sirve en lo que Dios lo llamó. No es alguien que aprovecha el ministerio para darse la vida que nunca tuvo. ¿Sí está claro? Es como Jesús, ¿sí? Señor, ¿por qué no comes? Y ahí traen los discípulos, ¿verdad? No, es que mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hubo gente que dijo: él ya está loco, no come, no toma agua, no hace esto, no hace lo otro. Y hay escrituras también de Pablo, creo que es en esta misma ciudad, donde dice que se dio del todo a la predicación. O sea, quiere decir que es gente que se enfoca en su llamado, ¿sí? Entonces no aprovechó el ministerio para darse la buena vida. Él se enfocó en su misión, en su propósito, ¿sí? Entonces una verdadera cobertura es el que se enfoca en el servicio, en el llamado que Dios le dio. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la primera, conducta. La segunda, servicio, ¿sí? Y la última ahí, y como en el versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente en las casas. Entonces fíjate que este hombre se daba y se daba. Pero hay una parte donde dice, bueno, usted lo lee, ahí debe estar más abajo. Él empieza a decir: mis manos están libres de su sangre, ¿sí? Y empieza a decir: porque todo el consejo no he rehusado dárselos, ¿sí? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que este hombre no tenía engañado al pueblo, ¿sí? Por eso se enseñan estas cosas. Entonces Pablo era: todo lo que Dios me ha hecho entender, todo se los he dicho. No todo es agradable, ¿sí? Hay cosas feas, pero se las he enseñado, ¿sí? Yo no llevo la sangre de nadie. Ay, Dios nos guarde como pastores.
¿sí? Porque no es nada más echar rollo, amén. No es nada más ser como el carita o el que impresiona, ¿verdad? No, es que yo no quiero cargar la sangre en nadie. Por eso, mi hermano, crea la visión, sepa honrar la cobertura, amén. Porque se puede quedar en el desierto, se puede quedar, y la idea es que no se quede. Entonces, una verdadera cobertura, ¿sí?, habla la verdad de la palabra, ¿sí? Es una persona que está enfocado, este es su afán, el reino, el ministerio, amén. Es una persona que sabe servir, ¿sí? Y no anda codicioso, no anda a ver qué le saca a la gente, no anda aprovechando, ¿sí?, la bondad de la gente o la generosidad de otros. Esa no es una cobertura, amén. Entonces, cuando tiene el entendimiento, se da, ¿sí? Y cuando alguien logra captar esas cosas, entonces dice: yo voy a honrar, ¿sí? Y esa honra lo cobija. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, honra, servicio, ¿sí? Obediencia. Eso me mete bajo una nube. Si yo estoy aquí sentado y no atiendo la palabra, no hay cobertura. Hay una escritura, es mucho, ¿verdad? Pero ya le dejo, ¿sí? Una escritura donde dice, ¿verdad? Creo que es cuando desearon carne, no me acuerdo. Pero el pueblo de Israel empieza, como siempre, ¿verdad?, a murmurar de Dios. Dentro de esas cosas, Dios le dice: si tú atiendes a mi voz, guardas mis mandamientos, ninguna plaga que le vino a Israel, a Egipto, te va a venir a ti. ¿Saben qué es eso? Es cobertura, ¿sí? Pero ¿cuál es la razón de esa cobertura? Si atiendes a mi voz, la obediencia. La obediencia es cobertura, ¿sí? ¿Se acuerdan de Lot? ¿Sí? Lot cuidó o atendió o sirvió a 2 ángeles. Estos ángeles iban a destruir Sodoma, ¿sí? Obviamente entra la intercesión de Abraham, ¿verdad? Pero por su servicio se libró una casa. El servicio es cobertura, ¿sí? Honra, servicio, obediencia, eso trae cobertura, amén. Entonces, no nada más, ya cumplí, ahí está mi sobre, ¿sí? No me interesa lo que diga, no me interesa lo que enseñe, yo ya cumplí. No, esto no es compraventa, son principios, amén. Bueno, aquí le dejo porque siento que ya lo cansé. No se ría porque yo sé que sí. Aquí le podemos seguir, pero vamos a ponernos de pie. Le seguimos el miércoles. Los que dijeron amén, los espero el miércoles. Vamos a ponernos de pie y vamos a honrar a Dios, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe todas estas cosas, porque queremos salir del desierto, aprobados, amén. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad, por todo lo que tú nos enseñas a través de la Escritura. Ayúdanos a bautizarnos en Moisés, a captar la visión que le has dado a esta iglesia. Ayúdanos a ser parte de esa visión, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra vida se pueda sumergir. Señor, bendito Dios, yo te doy gracias porque sé que con todos en cierta medida has tratado y estás tratando, Señor, para hacernos entender, bendito Dios, Señor, principios que están en tu palabra, Señor, que no los vamos a poder cambiar, no los vamos a poder mover. Bendito Dios, hoy nos humillamos delante de ti para que nos ayudes, Padre, a captar la visión tuya, a entender, Señor, el propósito por el que nos trajiste a esta iglesia, Señor, el propósito por el cual estamos aquí. Danos entendimiento, Señor, danos entender, Padre, captar la visión de la casa, Señor, entender, bendito Dios, que yo y mi casa tenemos un llamado, tenemos una función en el cuerpo de Cristo, Señor, y yo quiero que se desarrolle. Por eso, Señor, bendito Dios, me quiero bautizar, me quiero sumergir, Señor, para tomar la instrucción, tomar la enseñanza. Bendito Dios, yo quiero, Señor, estar bajo la nube, Padre. Señor, entender lo que es la honra, lo que es el servicio, lo que es la obediencia, Padre Celestial. Señor, ayúdame. Y si estoy pasando por un desierto que es grande, que es espantoso, si estoy siendo quebrantado, si estoy pasando por una situación difícil en mi vida, en mi matrimonio, Señor, hazme entender
¿Qué es lo que estás quebrándome? ¿O qué es lo que quieres que, Señor, en lo que yo tengo que ceder? Ayúdame a entender si estoy defendiendo métodos, Señor. Ayúdame a entender, bendito Dios, si solamente me estás humillando o estás permitiendo el quebranto. Dame entendimiento, Señor, para no abrazar un método, bendito Dios, que aunque es de Dios, Señor, o fue de Dios, Padre, ya no me va a llevar algo más, bendito Dios. Ese ha sido el problema de muchas denominaciones, Señor, que Dios le dio principios a esas denominaciones hermosos, preciosos. Si uno ve sus fundamentos, uno puede decir, eso es de Dios, pero encasillaron a Dios y no pudieron entender que Dios es infinito, que Dios no está estructurado, que yo estructuro con mi religión, pero Dios es infinito, Señor, que no puedo apartarme de los principios, Señor, eternos. Y eso es lo que se está enseñando: guardar principios, mostrar principios, Señor. Y esos principios inician con la conducta, Señor. Danos entendimiento, Padre. Y yo bendigo esta iglesia, Señor, y bendigo en el nombre de Jesús a cada vida que está aquí, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, aquellas vidas, Padre, Señor, que han creído esta visión, que les ha costado en algún caso, Señor, que han batallado para decir, yo sé que es de Dios, pero me cuesta soltarme. Que defendemos tanto la forma, defendemos tanto la estructura, Señor. Somos como un Nicodemo, bendito Dios, que podemos decir, es que eso vino de Dios, porque no es posible que venga del diablo o que sea humano. Eso es de Dios, Señor. Pero me cuesta tanto nacer de nuevo, morir a un método, morir a una forma y ceder, Señor, a la manera que tú nos quieres llevar como iglesia. Bendito Dios, yo quiero bautizarme en un Moisés, Señor. Quiero bautizarme en la nube, Padre. Entender que esto no es ritualismo, Señor, que esto es un guardar principios, Padre. Entender, bendito Dios, que esta es la nube que me cubre, que me quiere cubrir en mis desiertos espantosos, en mis tribulaciones, en mis pruebas, que yo necesito esa nube. Yo necesito, Padre Celestial, a un Moisés que esté clamando en mis guerras para que mi enemigo no prevalezca contra mí. Señor, yo necesito que tú reprendas al devorador. Señor, yo necesito que no permitas que las plagas que le vinieron a Egipto vengan sobre mí. Señor, yo necesito que en medio del juicio de este mundo yo sea guardado con toda mi casa, como lo fue con Rahab. Rahab le sirvió a los enviados. Rahab le sirvió a los mensajeros, a los espías que llegaron a la tierra de promesa, a Jericó, y su servicio libró su vida y la vida de toda su casa. Eso es cobertura, Señor. Por eso ayúdanos a ser serviciales en la visión, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, mis hermanos, y yo reprendo toda obra de Satanás en contra suya. Y yo declaro que en medio de sus pruebas y sus quebrantos, Dios les da la salida, les abre los ojos, que toda ansiedad, todo estrés, toda carga que está saturando su alma, sus emociones, yo declaro que Dios toma sus vidas y los saca en victoria. Todo aquello que Dios esté usando para quebrantarles, yo los bendigo y declaro que sus ojos se abren en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Aquí hay gente, Señor, que tú la quieres usar, que la quieres llevar a más. Por eso como que se tambalean sus matrimonios, como que se están sacudiendo ciertas áreas de sus vidas. Yo los bendigo para que su fe no mengüe, para que sean revestidos de fuerza, Señor, para que entendamos lo que entendió Pedro, Señor. No lo sabemos todo, bendito Dios. Por eso Pedro dio testimonio y dijo, Señor, ¿cómo iba a impedir, al ver lo que vi en casa de Cornelio, cómo le impedía al Espíritu Santo que se derramara sobre esa familia? Ahora entiendo que Dios también llamó a los gentiles al don del Espíritu Santo. Señor, es necesario que tú quebrantes cosas para aprender cosas nuevas. Dios es eterno, infinito. Una denominación no lo puede estructurar. Él es un gran Dios.
Señor, y nuestras vidas se presentan ante ti para que nos ayudes, Señor, a captar la visión de la casa, Señor, a hacerla nuestra, a que cada vez que nos sentemos en este lugar sepamos que nos están formando, que nos están adiestrando, que no nos están entreteniendo. Señor, bendito Dios, nos están formando para vivir nuestro destino. Señor, que cada vez que vengamos a la iglesia, Señor, sepamos, vamos a aquel cuartel de guerra donde nos van a enseñar a pelear, donde nos van a armar, Señor, donde nos van a enseñar no solo con teología, sino con conducta. ¿Cómo se sirve a un Dios vivo? Señor, el amor que se le tiene a la palabra, el amor a la oración, la honra, el servicio, todas las cosas, Señor. Te bendigo, mi hermano, y ruego en el nombre de Jesús que el resplandor de su rostro sea sobre ti, que no haya nada ni nadie que te haga retroceder, que si has creído te mantengas firme y avances hacia adelante, que tú tienes un llamado, tienes un propósito en Dios, que Dios tiene un propósito contigo y con tu casa, que ninguna dificultad te haga tirar la toalla, que sepas que naciste para algo y que por eso son las dificultades, que tus ojos se alcen a Dios y puedas decir: Señor, no puedo volver atrás. Señor, quiero caminar como viendo al invisible, bendito Dios, y poder llegar el día que yo pueda decir: Señor, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Este es mi destino, este es mi destino, Señor, formar un ejército, bendito Dios, que se potencialicen destinos, propósitos, llamados, Señor, formar líderes, Padre. Yo los bendigo, Señor. Y yo declaro que la palabra, Señor, nos imparte fe, nos imparte entendimiento, quiebra estructuras del mundo y religiosas, y nos hace ver, Señor, que necesitamos seguir creciendo, Señor, que necesitamos seguir aprendiendo, Señor, en todas las áreas, Padre. Sé bendecido, mi hermano. La mano de Dios sea sobre ti y a tu favor. Que la gracia de Dios te fortalezca, que tu fe no mengüe, que las zarandeadas que traiga el diablo sobre ti, veas la mano de Dios en el nombre de Jesús. No esperes ver la mano de hombres, la mano de los hermanos, la mano de los líderes. Veas la mano de tu Dios, que es fuerte, que su brazo es poderoso, como dice la Escritura, con brazo extendido, con brazo fuerte, lo sacó de Egipto en alas de águila. En el nombre de Jesús, así te bendigo y declaro que la nube te cubre, todo lo que eres, todo lo que representas, tu vida personal, tu vida como padre, aunque tus hijos estén en el mundo, yo los bendigo y declaro que Dios los va a tocar porque tú has creído. En el nombre de Jesús te bendigo porque sabes honrar, sabes servir, sabes obedecer la enseñanza, la instrucción. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro que aún tu casa está recibiendo sin estar aquí por tu fe, porque te amarraste a la doctrina, como dice el libro de Filipenses. Has creído a la palabra. Hay comunión entre nosotros desde el principio, desde el primer día hasta ahora. Por eso estoy persuadido que mi Dios cumplirá su propósito en ustedes, decía Pablo, porque esa gente le creyó desde el primer día que lo oyeron. Así te bendigo en el nombre de Jesús. Tu casa es bendita, tu vida es bendita, porque has creído no a hombres, porque has creído un mensaje de Dios y una visión que viene del cielo, en el nombre, un diseño eterno que está metido en la Escritura, en la Biblia. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, para gloria de tu nombre, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Siento el testimonio de Dios, que Él empieza a decir: muchos no se dan cuenta que estoy trabajando con sus hijos. Gente que está en el mundo, mi hermano, pero que tu fe que te mantiene aferrado a Dios y creyendo una visión, guardando principios para estar bajo una nube. Dios le está hablando a tus hijos. Yo lo veo en mi espíritu. Yo lo veo en mi espíritu. Tus hijos, Katy, tus hijos, Sol. Yo veo que les está hablando a la conciencia. Ellos no se dan cuenta, no saben que es Dios, pero algo adentro los está moviendo, los está incomodando. Los hijos de mi hermana Laura, entre otros que han creído, yo los bendigo en el nombre precioso de Jesús, bendito Dios.
tus hijos, Víctor, en el nombre de Jesús. Vidas que Dios les está hablando a la conciencia. Ellos no se dan cuenta, en el nombre de Jesús. Por eso Dios les dice: suelta todo afán, toda ansiedad. La obra es mía. Las almas las convenzo yo. Tú solo tienes que creer, tienes que sumergirte. Y el desierto no será eterno, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, veo otra vez esa mesa delante de nosotros, Padre. Y veo que le has puesto no solo pan, veo un candelero, Señor. Bendito Dios, que nos alumbra el camino. Es la visión de Dios lo que nos guía, Señor. En el nombre de Jesús. Declaro que la nube, Señor, cubre nuestras casas, Señor. Cubre nuestros trabajos incluso, Padre. Están bajo cobertura, Señor. Yo los bendigo, mis hermanos. Y oro que Dios les dé la fuerza, porque yo sé que hay gente que está siendo tratada. Señor, Dios les dé la fuerza. Señor, ha de haber más. Bendito Dios, pero los que tú me das testimonio, Señor, personas que tienen un llamado, Señor, bendito Dios, Sergio, Joan, Irving, Señor, que puedo sentir el testimonio de Dios, que están siendo sacudidos en ciertas áreas. Bendito Dios, Señor, pero que los quieres llevar a más, Señor, y que solo les dices: Señor, sigue ahí bautizado en un Moisés. No te salgas de la nube. No te salgas de la nube. Sigue honrando, sigue sirviendo, sigue obedeciendo. Y en su momento, Señor, veremos la lluvia descender, Señor, en medio de nuestros desiertos. La fe nunca será en vano. Dios es un Dios bueno y leal. En el nombre de Jesús, Padre, y yo bendigo hacia tu pueblo fuerzas nuevas, Padre, para el que está siendo sacudido por Dios. Señor, bendito Rey, aquellos, Padre, que se están en la retaguardia, oro para que avancen, Señor, para que corran juntamente con nosotros, con tu iglesia, en el nombre de Jesús, Padre. Que, Señor, podamos sentir el sentir, Padre, correcto, Señor. Que podamos decir, Señor, como Pablo lo dijo un día de Timoteo: no tengo a otro que piense igual a mí, dicen unas versiones, que sienta lo mismo que yo, que vea las cosas igual. Señor, así son bendecidos mis hermanos. Declaro los cielos abiertos sobre la casa en el nombre de Jesús, y que Dios nos envía su palabra hermosa, su preciosa palabra que nos da la fuerza, que nos da la sabiduría. Y que ahora, mi hermano, tú ya no vas a orar en esa aflicción. Tú vas a empezar a decir: tengo un propósito, yo y mi casa tenemos un llamado. Por eso nos está pasando lo que nos pasa, porque Dios tiene un propósito conmigo, con mis hijos, con mi familia. Y ahora eso es lo que voy a estar orando: Señor, cumple tu propósito, cumple tu propósito en mi casa, cumple tu propósito en mis hijos, cumple tu propósito en mi matrimonio, cumple tu propósito en mi vida. Señor, gracias por toda circunstancia, porque sé que me está encaminando hacia mi propósito. Bendito Dios, por eso necesitamos creer una visión. Por eso lo necesitamos, porque la visión nos lo hace entender. Es que hay un fin del desierto, tienes que ver ese fin. Eso es tener visión. Somos un pueblo muy bendecido, porque yo sé que hay pastores que no ven nada en la gente, solo ven dinero, ven posición. Y nosotros somos testimonio de que ni posición, ni dinero, ni habilidad nos vieron fe. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, yo puedo decir: esos son los peces gordos, Señor, los que te creen, Señor, en cualquiera que sea su condición. Señor, ellos los que te creen, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sé bendecido, mi hermano, sé fortalecido y sigue adelante en el nombre de Jesús, porque tu fe no ha sido en vano, para la gloria y la honra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga.